La comunicación es una fuente muy importante para nosotros los seres humanos. A lo largo de los años se ha mejorado e innovado desde las señas hasta nuestro habla. La comunicación ha permitido que la humanidad tenga una propia identidad, nacionalidad y lenguaje, y que nosotros, siendo los emisores y receptores, podamos expresarnos. A continuación hablaremos acerca de la comunicación verbal. La comunicación verbal la aprendemos desde niños, la cual transmitimos por señas, signos y crear códigos verbales para así podernos comunicar entre seres humanos. Para desarrollar esta comunicación necesitamos un emisor y un receptor, los cuales se encargarán de intercambiar información, al igual que gestos faciales que nos permiten entender la información intercambiada. A continuación hablaremos acerca de la kinestésica. La kinestésica es la capacidad que nos permite estudiar todos los movimientos del cuerpo humano, su coordinación y equilibra todos los movimientos junto con su destreza y velocidad. También nos ayuda a transmitir mensajes, nuestro estado de ánimo, emociones, sentimientos, y eso es posible por nuestros gestos, la forma en cómo nos movemos, en cómo nos sentamos, si ponemos los brazos cruzados, entre otras cosas. El ser humano, mientras más tenga desarrollados sus sentidos sensoriales, le permitirá hacer actividades que estimulan la inteligencia kinestésica. Algunos ejemplos de la kinestésica son practicar algún deporte o arte como actuación, pintura, bailar, cantar, atletismo, aprender un nuevo lenguaje, facilidad de crear cosas con las manos, juegos de mímica o explorar algún lugar. Ahora es turno de la proxémica. La proxémica es una disciplina de la distancia o espacio que utilizamos en lo social, laboral o personal ante personas de nuestro entorno. Podemos encontrar 4 distancias básicas que son íntima, personal, social y pública, que nos ayuda a realizar actividades de comunicación entre individuos. Desglosaremos el significado de los dos diferentes espacios. Podemos decir que el espacio fijo son espacios que han sido establecidos por la ley, mientras un espacio semifijo se caracteriza a base de la cultura de uno mismo. Por ejemplo, cuando le das un beso a tu mamá, o a tu pareja, o a un amigo, o simplemente en la forma de cómo te expresas en una reunión de trabajo, amigos, entre otras cosas. Es momento de hablar del paralenguaje. En la comunicación, uno de los factores que interviene en la comunicación no verbal, donde podemos identificar el paralenguaje, que son aquellos elementos no verbales que le dan forma a un diálogo, ya que las palabras por sí mismas pueden cambiar totalmente el significado al cambiar el tono o volumen, la velocidad, ritmo, el uso de las pausas y la forma en la que uno se expresa. Pondremos un ejemplo. En nuestro país, si le piden matrimonio a una persona y ella se queda en silencio, se puede observar la incomodidad e indirectamente la negatividad de la persona. Pero, si ponemos en diferencia los países como Japón, ahí significa lo contrario. Al guardar silencio, se estaría confirmando que quiere contraer matrimonio. Nuestro lenguaje posee 2 tipos, denotativo y connotativo. Ambos tienen la misma naturaleza. El lenguaje denotativo es el lenguaje universal, el que uno aprende desde la infancia, comunica de manera objetiva y clara y entendible. Por ejemplo, necesito componer una canción. Eso quiere decir que la persona va a componer una canción. El lenguaje connotativo es el lenguaje que emplea de manera metafórica o simbólica, la forma en la que el ser humano le da sentido y sensaciones. En este lenguaje podríamos decir que son los refranes, ya que se pueden interpretar de diversas formas. Por ejemplo, siento cómo el invierno llega a mi vida. Eso quiere decir que la persona está pasando por una mala etapa en su vida. Si hablamos de lenguaje oral, es la manera más común para comunicarse como seres humanos ante una sociedad. El emisor y el receptor deben de compartir la misma información que se produce mediante el habla.
Los componentes de este lenguaje deben estar en un orden específico para que pueda ser comprendido, que son los siguientes. Es de manera natural del ser humano. Requiere un emisor y un receptor. Es presencial, inmediato y efímero. Es de la manera formal o improvisada. Es individual. Algunos ejemplos de este lenguaje son: tener una plática con un amigo, contestar una llamada, dar una entrevista, negociar algún precio. Ahora, si hablamos del lenguaje escrito, tiende a llegar a infinitos emisores y receptores. Contienen el mismo mensaje que será compartido. Es por eso que al paso de los años se inventaron diversos registros para compartir la información de manera escrita. Algunas de sus características son: es de manera formal. Favorece la comunicación a distancia. Cuenta con un canal visual. Algunas veces puede ser artificial. Es planificada antes de ser escrita la idea. Cuenta con un gran léxico. Un gran ejemplo de lenguaje escrito son un libro, una novela, una enciclopedia, texto redactado en Internet. La comunicación interpersonal es aquella que suele intercambiar información entre dos individuos cara a cara. En esta, las personas comunican sus pensamientos e ideas, sentimientos y deseos a otra persona o un grupo de gente. En la comunicación interpersonal influyen también otro tipo de códigos, como lo es la proxémica, la pragmática y el lenguaje corporal. La comunicación intercultural es aquella que se da entre personas o grupos que pertenecen a diferentes culturas. Este tipo de comunicación tiende a intercambiar la información entre personas o grupos que han experimentado experiencias culturales diferentes o diversas. Por ejemplo, aquí entrarían los diferentes tipos de lenguajes que hablan en distintos lugares o etnias. Gracias a este tipo de lenguajes podemos comunicarnos entre seres humanos.